Gloria a Dios. Pues qué bendición, amados hermanos, amada iglesia. Vamos a tomar nuestros lugares. Ahorita nos volvemos a poner de pie. Pero qué bendición, hermanos, poder estar aquí en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos hemos venido con gozo y con agradecimiento al Señor? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, mis amados hermanos, que el Señor nos permite estar aquí en su casa. Amén. Pues vamos a oír la palabra de Dios que Dios nos tiene, hermanos. Ya ahorita le cantamos al Señor, le alabamos, le dimos gracias, y la hermana Carmelita, ¿verdad? Con mucho amor al Señor, podemos sentir su amor a Dios, hermana, tan grande, tan agradecido, su corazón tan agradecido para Él, hermanos, hermana Carmelita. Y pues gracias a Dios, porque usted en el dolor, en la enfermedad, en la prueba, yo sé que usted está alabando al Señor. Amén. Y exactamente eso es lo que Dios nos está enseñando, hermanos, ahora en estos últimos tiempos, porque ya estamos casi que en los últimos tiempos, más bien en el último tiempo, ya en el último tiempo, ya, porque el Señor ya viene. La venida del Señor ya está aquí, muy cerquita, hermanos, muy cerquita. Ya va a ser la medianoche cuando el Señor va a venir, hermanos. Entonces vamos a seguir perseverando en el camino de Dios. No se rinda, hermanos, no se rinda por nada, no se rinda, que nada lo aleje del Señor. Al contrario, vamos a acercarnos más a Él. Al contrario, hermanos, nos vamos a entregar más a Él, con más ganas, con más fuerza, con más entrega al Señor. Vamos a seguir alabando al Señor, hermanos. ¿Cuántos sentimos la presencia de Dios en la alabanza, hermanos? Amén. Gloria a Dios, porque eso es el propósito, hermanos. Recibir del Señor cuando nosotros le estamos dando a Él. Haga de cuenta que Él nos está dando. Así, miren, como un canal que está fluyendo, hermanos. Así, viene de arriba, viene para abajo, viene de arriba y viene para abajo. Porque nosotros le estamos dando y Él nos está dando. Le estamos dando alabanza, pero Él está derramando sobre nosotros. Como un canal que está fluyendo. Porque esos son los canales de bendición. Los canales de Dios, hermanos, que Dios tiene. Esos canales de amor, esos canales de bendición, que ahí están, hermanos, porque eso es el propósito de Dios, darle a Él para que nosotros recibamos de Él también. Amén. Entonces, qué hermoso, qué hermosa es la palabra de Dios. ¿Cuántos amamos la palabra, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir amando la palabra, hermanos. Vamos a seguir, aunque muchos renieguen, aunque muchos no les guste, pero nosotros vamos a seguir amando la palabra. Esta palabra que sabe que es la voz de Dios. Amén. Esta es la voz de Dios, hermanos. Y por eso, cada vez que leemos la palabra, Dios nos está hablando, hermanos. Aunque muchos piensen, no, es que Dios no habla. Sí, Dios nos habla. Aquí está su palabra y esta es la voz de Dios. Amén. Así que, mis amados, yo les voy a invitar a que abramos precisamente nuestras Biblias en el libro de los Hechos. El Señor me ha estado poniendo el Espíritu Santo, hermanos, pues el libro de los Hechos. Acuérdense que el Señor nos dio el mensaje de Hechos 5, de lo que el Espíritu Santo hizo en Hechos 5. En Hechos 3, ese milagro tan grande que Dios hizo también en aquel cojo. Y ahora Dios nos va a hablar en Hechos 16. Vamos ahí a Hechos 16, hermanos, y vamos a tener nuestra palabra o nuestra lectura. Ahí precisamente Hechos 16, versículos 23 al 34. Esta lectura la leímos en el jueves de oración,
pero la vamos a volver a leer, hermanos, porque ahí el Espíritu Santo me confirmó que tenemos que seguir declarando la palabra y que tenemos que seguir hablando la palabra que Dios nos dé, la palabra que el Espíritu Santo está hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Entonces, vamos a leer versículos 23 al 34, hermanos. Yo les voy a pedir que ustedes también lean. Yo leo uno y ustedes van a leer el que sigue. Dice la palabra del Señor, versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Amén. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. El capítulo todo está un poquito grande, pero Dios nos va a hablar precisamente de lo que pasó aquí, hermanos. Precisamente. Por eso el mensaje de hoy se llama La alabanza abre las puertas, o la alabanza abre puertas. Amén. Porque precisamente en el 27, si usted se dio cuenta, en el versículo 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, fíjense lo que se iba a hacer el carcelero. Sacó la espada y se iba a matar cuando vio las puertas abiertas. Amén. Pero ¿sabe por qué las puertas se abrieron, hermanos? Como dice aquí el mensaje, ¿cómo se llama el mensaje? La alabanza. La alabanza tiene un gran poder, hermanos. Amén. Y lo vamos a ver, porque ustedes se dieron cuenta que aquí en el versículo 23, que empezamos a leer, dice que después de haberles azotado mucho, hermanos, era Pablo y era Silas. ¿Y por qué los apresaron? ¿Por qué los golpearon? ¿Sabe por qué? Porque habían liberado de muchos demonios, o no sé cuántos serían, pero era un demonio de adivinación que está más delante del capítulo 16. Ahí adelante, hermano, está ahí como en el versículo 16. Dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, iba Pablo los dos, Pablo y Silas, iban a la oración, a orar. Amén. Pero dice que mientras ellos iban en de camino, entonces nos salió al encuentro una muchacha, una joven, fíjense. Nos salió al encuentro una muchacha
que tenía espíritu de adivinación. Un espíritu malo, hermanos, que viene siendo un demonio. Amén. Espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Cómo daba gran ganancia? Adivinando. Unas personas tenían a esta joven haciendo eso, hermanos, adivinando. Y esto le producía muchas ganancias a estas personas que traían a esta muchacha, ganando el dinero de esa manera. El demonio usando a esta joven para sacar dinero, hermanos. Pero qué sorpresota se encontró esta muchacha. ¿Por qué? Porque nunca se imaginó que esta muchacha iba a ser libre, hermanos, de ese espíritu de adivinación que ella lo traía. Era un demonio. Por eso yo te quiero decir que todos los que practican adivinación, no creas que es porque la suerte les ayuda, como dicen muchos, porque todo eso es del diablo. Aún la suerte, hermanos, y aún el adivinar, eso es del enemigo. Así que tú no te creas, amado hermano, amada hermana, cuando te dicen vamos a que nos echen las cartas, vamos a que nos adivinen el futuro. ¿Sabes por qué? Eso es ocultismo. Eso se llama ocultismo. Y eso es las trampas que el diablo está usando en estos últimos tiempos, que siempre las ha usado en todo tiempo, pero ahora se está manifestando mucho. Y aquí en este tiempo, pues también a esta pobre muchacha la traían adivinando, hermanos. Fíjese nada más. Entonces, qué sorpresotas se encontraron tanto Pablo y Silas como esta joven. Porque dice que inmediatamente cuando supieron que esta muchacha andaba adivinando, entonces dice que ella, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, fíjese, el espíritu de adivinación los conoció. Ese demonio conoce a los que somos de Dios, hermano. Ese demonio sabe quién eres tú. Los demonios te tienen que conocer a ti, me tienen que conocer a mí. Pero me tienen que conocer y saber que yo soy una hija de Dios. Que yo no soy cualquier persona. Que yo no soy cualquier persona del mundo. Que yo soy alguien muy especial. Amén. Y que nosotros, los hijos de Dios, somos especiales para Dios. Amén. Porque Él nos guarda. Así que Pablo y Silas aquí no eran cualquier persona, hermanos. Entonces, cuando se encuentran Pablo y Silas con esta muchacha, inmediatamente esta muchacha empieza a adivinar, porque ese es el espíritu de adivinación. Empezó a adivinar. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Fíjese todo lo que dijo el demonio, hermanos, por medio de ella. No crean que fue de Dios, fue del diablo, fue del demonio que habló esas palabras, que supo quiénes eran estas personas. Y esta muchacha, grandes voces, dice aquí, que levantó su voz diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Así que, amado hermano, amada hermana, tú tienes que dar y tienes que ser un hombre y una mujer de Dios. Amén. Porque no vamos a ser como cualquier persona de allá de afuera, hermanos, del mundo. Tenemos que ser hombres y mujeres que sabemos que Dios nos ha lavado con su sangre preciosa. Que Cristo ya nos lavó con su sangre, hermanos. Que nos hemos consagrado a Él. Que ya no practicamos adulterio. Que ya no practicamos fornicación.
y que ya no le andamos diciendo a otra persona. Esto se usa mucho, hermanos, aún entre cristianos. Adivíname qué. Adivíname qué voy a hacer. Porque se dice tan natural, de una manera tan natural, hermanos, que parece que es verdad, que vamos a adivinar. Pero nosotros no adivinamos. Lo que nosotros, cuando Dios nos muestra algo, cuando Dios nos revela algo, no es adivinación, es revelación de Dios. Amén. Es revelación de Dios. Pero como muchos creen lo otro porque no lo saben, creen que también es adivinación cuando Dios revela algo. Pero ahí no es adivinación, ahí es revelación de Dios. Amén. Solamente los adivinos que sí adivinan la suerte según entre ellos, ¿verdad? Pues ellos sí practican la adivinación, pero eso es ocultismo. Eso viene siendo que lo que hacen, ese tipo de trabajos que hacen, lo hacen por los demonios que están operando en esas personas. Entonces, mis amados, a eso iba Pablo y Silas y se encontraron con esta mujer. Entonces dice, hermano, que está siguiendo a Pablo. Ya dijimos, ¿verdad? Que daba gran voces. Y en el 18 dice, y esto lo hacía por muchos días. Mas esto desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, hermanos. Le dijo directamente al demonio, al espíritu malo, le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Fíjese, hermanos, qué poder tan grande Dios nos da cuando de veras nos sometemos a Él, cuando de veras estamos practicando las palabras que Dios nos da, cuando de veras estamos en su camino, cuando de veras le estamos obedeciendo, Dios respalda a su hijo o a su hija. Amén. Así que, amado pueblo de Dios, hermanos amados, tenemos que saber distinguir una cosa de la otra. Que el enemigo no nos engañe pensando que es lo mismo o pensando que se puede hacer eso. Eso no se puede hacer. Un hijo de Dios, ya no podemos practicar las cosas del mundo, hermano, porque eso ya pasó. Entonces dice, hermanos, que cuando Pablo le mandó al demonio o al espíritu malo que la dejara, sal de ella, salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo. Al diablo le dio mucho coraje, hermanos, que esta joven fuera liberada. ¿Y qué hizo el diablo? Usó a los amos y los prendieron y los llevaron a la cárcel. Entonces, cuando prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades, como si hubieran hecho una cosa muy grande, como si hubieran hecho un mal, cuando le hicieron un bien a esta joven, hermanos. Entonces, cuando ellos lo prendieron, pues los empezaron a golpear. Y fue que acá en los otros versículos, en el 23, que acabamos de leer, se juntó todo el pueblo. En el versículo 22 dice, y rasgándole sus ropas, hermanos, le rompieron la ropa. Yo creo que casi hasta los dejaron casi desnudos. Le rompieron sus ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de que les rompieron sus ropas, los golpearon, los azotaron con varas. Todo porque una joven fue liberada, hermanos. Y porque andaban predicando el nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Acuérdense que hemos enseñado eso. Andaban predicando y andaban orando en el nombre que es sobre todo nombre. Dice que después de haberles azotado mucho, dice en el 23,
los echaron en la cárcel. Los dejaron bien golpeados, hermanos, y así golpeados los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, allá yo creo en el último, y les aseguró los pies en el cepo. El cepo era como una tabla grande que tenía 2 agujeros y estaba agarrado con otras 2 tablitas acá en los lados. Entonces ahí metían los pies a las personas que apresaban, uno en un pie, en un agujero, otro en el otro agujero. Y ahí estaban, en ese cepo, les metían sus pies, hermanos, para que no se movieran, para que no caminaran. Entonces esto es lo que les hacían a los presos. Y esto, hermano, esto es lo que el enemigo les causó a los discípulos, a Pablo y a Silas. Entonces vemos, hermanos, que ellos así golpeados como estaban, con sus ropas rotas, amén. ¿Usted cree que se empezaron a poner ahí a quejarse y con los pies en el cepo sin poderse mover? ¿Usted qué cree que hicieron? Que se empezaron a lamentar, que se empezaron a quejar y empezaron a decir: ay, ¿por qué estamos así? Ay, ¿por qué nos golpearon? No, hermano, ¿qué hicieron estos hombres? Se pusieron, amén, se pusieron a cantar, hermanos. ¿Qué hicieron? Se pusieron a alabar al Señor. Aleluya. Eso es lo que Dios nos está enseñando a nosotros, hermanos. Gracias a Dios que ahorita nosotros tenemos la libertad de predicar allá afuera. Gracias a Dios, hermano, que podemos orar, que podemos venir al templo y podemos cantar y podemos alabar al Señor. Amén. Gracias a Dios por esa libertad que Dios nos ha dado, hermanos. Por eso acudimos aquí a la iglesia, a este lugar donde oramos y le cantamos al Señor. Entonces, hermano, cuando ellos recibieron todo lo que les dieron, todos los golpes, que los encerraron, que los pusieron en el cepo, dice en el 25, pero a medianoche, quiere decir la medianoche a las 12 de la noche, hermanos, a medianoche, orando. Fíjense, en lugar de quejarse, en lugar de llorar, en lugar de lamentarse, se pusieron a orar, hermanos. Amén. Y ahorita la hermana Carmelita, que pasó a dar gracias, ella en medio del dolor, en medio de lo que estaba pasando, yo sé que ella estaba alabando al Señor y ella estaba orando, hermanos. Amén. Ella estaba orando. Entonces, y el primer día, cuando ya está en su casa, pero viene el primer domingo, el primer día de la semana, a darle la gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano, esto es lo que el Espíritu Santo nos está ordenando y nos está mandando a sus hijos, que tengamos un corazón agradecido a Dios. Amén. Que tengamos un corazón agradecido a nuestro Dios, hermanos. Que de nuestra boca, en lugar de salir queja, en lugar de salir lamentos, en lugar de salir reniegos, salga alabanza para Dios. Salga oración para Dios. Señor, gracias, Señor, que tú estás permitiendo esto en mi vida. Señor, tú sabes por qué. Pero yo te doy gracias, Señor, que en medio de la enfermedad, que en medio del dolor, así podía decir Pablo y Silas: Señor, gracias. Podemos pensar que ellos le daban gracias a Dios y oraban a Dios: Señor, gracias. Lo más que yo puedo creer, que ellos daban gracias a Dios por estar así. Sí, que eso es de locos, ¿verdad? Pero es de locos. Pero Dios nos enseña
que aún en medio de estas cosas levantemos el nombre del Señor, el nombre de Jesús, hermanos. Pero más que nada, yo puedo sentir y puedo percibir que una mujer fue liberada de ese demonio de adivinación. Amén, hermanos. Entonces Dios ahorita lo que nos está enseñando, el Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que ser libres, hermano. Libres de cualquier atadura. Todos nos enfrentamos, todos pasamos por ciertas ataduras en nuestra vida, que batallamos con ellos, con esas cosas, con esas ataduras, pero que ya Dios nos quiere liberar. Amén. Que Dios nos quiere liberar, hermanos. Entonces aquí Pablo y Silas lo que hicieron, en lugar de llorar, en lugar de lamentarse, en lugar de quejarse, amén. Y cuando estaban allá mero adentro, dice la palabra, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Si los presos los oían, hermanos, es porque ellos estaban cantando fuerte. Amén. Es porque ellos estaban alzando su voz, así golpeados, así casi con sus ropas rotas, estaban levantando su voz, hermanos. Ellos no se avergonzaban, estaban en el calabozo de más adentro. Sí, estaban en el calabozo de más adentro, pero desde allá se oían los cantos que ellos le entonaban a Dios, hermanos. Ellos levantaban su voz y los presos, los demás presos, los oían. Por eso, hermano, aquí Dios nos invita a nosotros y nos dice que la alabanza que le damos a Dios tiene poder, hermano. Amén. ¿Usted lo cree, hermano? Amén. Por eso el mensaje se llama la alabanza abre puertas. Porque aquí pasó algo grande. No nada más ellos cantaron, ellos oraron, ellos alabaron a Dios. ¿Y sabe qué? Como la alabanza tiene poder, después pasó algo grande. Amén. Algo grande está pasando. Cosas sobrenaturales, hermano. Cosas sobrenaturales. Nos vamos a encontrar con cosas sobrenaturales, porque tenemos a un Dios sobrenatural que va más allá de lo natural. Amén. Y que aunque mucha gente no lo cree, aunque mucha gente dice que no se puede, pero sí se puede. Amén. Sí se puede, mis amados. Entonces, eso es lo que está haciendo la alabanza, hermanos. La senda de la alabanza. Entonces, vemos este hecho grande que sucedió aquí en Hechos 16, hermanos. Vemos algo grande sobre el poder de la alabanza. Entonces, aún en situaciones duras, en situaciones difíciles, cuando alabamos a Dios, cosas grandes suceden, hermano. Amén. Por eso nunca nos callemos de exaltar al Señor. Amén. Nunca nos callemos de glorificar al Señor. Amén. Tenemos que cantarle, tenemos que glorificarle, tenemos que exaltarle, hermanos, aunque a veces no tengamos ganas. Amén. Aunque a veces no tengamos ganas, aunque a veces no querramos, porque la carne no quiere, pero nuestro espíritu y Dios sí quieren, hermano. Y la voz de Dios y el Espíritu Santo nos manda que nosotros, aunque nuestra carne no quiera, el Espíritu nos manda, el Espíritu Santo manda a nuestro espíritu a que lo hagamos, hermano. Entonces, gloria a Dios, porque tenemos esa libertad, hermano. Amén. Tenemos esa libertad de que tenemos y de que podemos hablar fuerte, cantar fuerte, decirle a Dios fuerte. Amén.
lo que Él es para nosotros, hermanos. Tenemos que saber a quién le estamos cantando. No le estamos cantando a un mono que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, que tiene manos y no palpa, que tiene pies y no camina. Le estamos hablando a un Dios grande, a un Dios todopoderoso, hermanos. Aleluya, hermanos. Por eso nos tenemos que gozar. Por eso tenemos que avivarnos en la alabanza. Por eso, mis amados hermanos, no se pierda la alabanza cuando vengamos aquí a la iglesia. A las meras 11 empezamos, hermanos, a alabar al Señor. Amén. A las meras 11 ya estamos cantándole al Señor, alabándole al Señor, porque es tantas las cosas que el Señor nos ha dado, hermanos, que tenemos que venir a la alabanza. No nos conformemos con otra cosa, solamente venir a oír. Claro, qué bueno que venimos a oír la palabra de Dios, pero es más bueno venir desde que empieza la alabanza, hermanos. Amén. Desde que empieza la alabanza, ya estamos aquí. Entonces vamos a seguir echándole ganas, sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, hermano. Amén. Sabiendo que el Señor recibe esta alabanza y sabiendo que el Señor hace cosas grandes y maravillosas en medio de la alabanza. A veces no nos damos cuenta de lo que Dios hace, de lo que el Espíritu Santo hace, pero que hace, hermanos. Amén. De que hace el Espíritu Santo. A veces quizás traemos algún dolor, quizás venimos tristes, quizás venimos cansados, pero aquí en la alabanza, hermanos, se va eso. Amén. Se va porque se va, hermanos. Amén. Yo lo he experimentado muchas veces, hermano. Entonces, gloria a Dios, hermano. Gózate, amado hermano. Gózate, amada hermana. Gózate, iglesia, porque grandes cosas Dios estará haciendo en estos últimos tiempos. Amén. Gloria a Dios. Cosas grandes y maravillosas. Gracias a Dios, hermanos. Entonces dice que azotados, encarcelados, Pablo y Silas respondieron a esto. ¿Cómo respondieron? Cantándole a Dios. Respondieron con himnos de alabanza, con himnos de agradecimiento al Señor y con todo su corazón, que ellos lo hacían, hermanos. Entonces nosotros no podemos dejar que pase esto así nada más, hermano, que seamos indiferentes. No, tenemos que darle el lugar que merece la alabanza. La alabanza es algo tan importante en el culto a Dios, hermanos, que no podemos dejar a un lado la alabanza y que tenemos que saber que la alabanza es muy importante para Dios. Amén. Es muy importante para Dios. Tenemos que saber que en medio de la alabanza, fíjese lo que pasó aquí. Las puertas fueron abiertas y pensaban que se iban a salir los presos, pero no pasó eso. Fueron grandes cosas que pasaron. Hubo liberación, hermano. Hubo liberación. Entonces todo esto es lo que pasa. En esta ocasión pasó esto. Después de que que ellos cantaron y todo, hubo liberación sobrenatural. Amén. ¿Por qué? Porque fueron libres. Hubo salvación. Ahorita vamos a ver 3 cosas que hubo, hermanos. Hubo primero los milagros, porque esta muchacha fue libre, hermanos. Hubo un milagro de liberación. Cuando alguien es liberado de cualquier atadura, de cualquier enfermedad, cuando es sanado de cualquier enfermedad, cuando es liberado de cualquier ataque del enemigo, cuando es liberado como esta joven de demonios, ahí se le llama liberación.
liberación. Quiere decir que en todo el pueblo de Dios tenemos que predicar la liberación, hermano. Amén. Porque esto es liberación. Lo que pasó aquí fue una liberación de esta muchacha. Y luego en el carcelero también. En el carcelero hubo milagro de salvación y hubo milagro de liberación. Y es lo que Dios está haciendo en estos tiempos, hermanos. Dios nos está liberando de tantas cosas, hermano. Dios nos está primero sanando y nos está liberando, hermanos. ¿Lo creemos, hermanos? Amén. Pues vamos a seguir adelante creyéndolo, hermanos, con más ganas, con más ganas. Vamos a leer del 26 al 29. Dice que entonces, hermano, después sobrevino de repente, ahí está la palabra que nuestra hermana Carmelita mencionó, y que a mí me toca muchas veces hablar esta palabra, de repente. Yo sé que desde la vez que yo también en el nombre de Jesús hablé un mensaje de esto, de lo que Dios hizo de repente, pues aquí me aparece y aquí nos aparece nuevamente la palabra de repente. Entonces aquí sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Fíjese, hermano, los cimientos de la cárcel se empezaron a mover, se empezaron a sacudir. Esas son las cosas sobrenaturales, hermano. Entonces dice que se empezaron a sacudir, a mover. Los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas. Y al instante, amén, al instante se abrieron todas las puertas. Y no nada más eso, las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Las cadenas, hermano. Usted sabe que las cadenas antiguamente se usaban unas cadenas gruesas, unas cadenas grandes. Pues en el poder de Dios, para Dios no hay tamaños, hermano. Esas cadenas grandes, esas cadenas fuertes se soltaron. Amén. Y todo por el poder de Dios. ¡Qué maravilla, hermano! Nada más que a veces leemos la Biblia así tan rápido y no nos detenemos a ver muchas cosas que Dios quiere que le pongamos atención. Entonces dice que las cadenas se soltaron. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? Pues ahí estaban todos asustados, hermano. Y entonces dice el 27 que despertando el carcelero, porque ya era de muy noche, dice, ya era la medianoche, amén. Despertando el carcelero, hermanos, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Porque ellos eran responsables. Si un preso se iba, ellos eran los responsables, el carcelero. Entonces, fíjense, hasta ya se iba a matar, se iba a suicidar el propio carcelero. Iba a haber muerte, hermanos. Pero ¿quién evitó la muerte? Amén, el Señor, usando a Pablo, hermanos. Entonces, Dios nos quiere a nosotros, hermanos, que nuestra fe aumente día con día, que nuestra fe veamos con nuestros ojos espirituales, hermano. Estos son ojos naturales, pero podemos ver con nuestros ojos espirituales. Nuestros ojos espirituales es cuando ponemos a funcionar el espíritu que Dios nos ha dado. Todos tenemos tres cosas muy importantes en todo nuestro ser, que es espíritu, que es lo que tenemos aquí, alma, también aquí adentro, y cuerpo. Entonces nosotros somos
estamos formados por tres partes muy importantes. Nuestro espíritu, hermanos. Entonces, es muy importante para Dios. Y a veces nosotros pensamos algo, creemos algo acá adentro, como a veces dicen, es que tengo un presentimiento, a veces sucede eso. Pues es el Espíritu Santo, hermano, que nos dice, que nos habla, que nos avisa a nuestro espíritu. Amén, a nuestro espíritu, hermanos. Entonces dice que pues el carcelero se iba a matar, pero más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Amén. Pues todos estamos aquí, pensando que él se quería matar. Amén. Todos estamos aquí, nadie se ha ido, le dijo al carcelero. Amén, hermanos. Entonces todo esto, mis amados, es el poder grande de nuestro Dios. Es el poder grande de nuestro Dios. Entonces, hasta ahí, nada más vamos a leer. Ahorita leemos otros 3. Bueno, dice, él entonces pidiendo luz, porque estaban en tinieblas, hermanos. Estaban en completa oscuridad. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, miren lo que hizo el carcelero, hermanos. Se postró a los pies de Pablo y de Silas. Amén. Fue y se postró a los pies, pensando, hermanos, que a lo mejor algo le iba a pasar a él. Pero Dios tenía una grande bendición para el carcelero, hermanos. Amén. Dios tenía una grande bendición. Entonces todo esto, hermanos, no nos asustemos, porque de repente Dios nos va a hablar, hermano. Ahorita la hermana Carmelita lo testificó. Y esto es confirmación a lo que la hermana Carmelita testificó en su agradecimiento, hermanos. Esto es una confirmación de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y esta es una confirmación de que esta palabra Dios no la quiere dar a toda la iglesia, hermanos, a todos. Entonces, hermano, es muy hermoso y es muy bonito y muy hermoso alabar a Dios, hermanos. Es muy bonito. Gózate en la alabanza, amado hermano. Deleítate en la alabanza, porque es algo hermoso. Es algo bonito. Es algo que se disfruta, hermano. Amén. Es algo hermoso. Y todo esto, hermanos, viene de Dios a tu vida. Por eso cuando estemos aquí cantándole a Dios, tenemos que sentir lo que estamos cantando, hermano. Esa es la alabanza y la adoración. La adoración quiere decir que sintamos, que vivamos lo que estamos cantando, porque son palabras que van directamente a Dios, hermano. No es para alabar a ningún hermano, no es para alabarnos nosotros mismos, es para alabar a Dios. Y que todo lo que digamos por medio de esos cantos, si lo digamos al Señor con todo nuestro corazón, viviendo la palabra, hermanos, amando la palabra que estamos diciéndole al Señor. Amén. Entonces, hermanos, estos milagros, hermanos, este otro milagro que también hubo, de que estas personas, el carcelero, se convirtió a Cristo, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, amados hermanos. El carcelero se convirtió a Cristo. Y esto fue otro milagro. Amén. Otro milagro, que este hombre se convirtió, pero no nada más él. Dice que su familia también. Fíjense, hermanos, qué hermoso es lo que Dios hace después de la alabanza. Viene la salvación, viene lo que Dios nos tiene a nosotros como premios, hermano, como premios. Así que, amada iglesia, amados, mis amados hermanos, yo los amo tanto, pero quiero que usted se deleite. Que la alabanza no sea una carga,
Que la alabanza no sea aburrimiento. Que la alabanza diga, ay, otra vez ese canto. Ay, qué fastidio. Ay, qué aburrimiento. Ay, otra vez. No, tú gózate, deleítate en las palabras que le estamos dando al Señor. Amén. Porque es hermosa la alabanza, hermanos. Es hermosa porque se la estamos ofreciendo a Él. Desde un principio, todo lo que hacemos le decimos al Señor: Señor, tú toma en tus manos benditas todo lo que vamos a hacer. Aquí es para ti. Para nosotros nada, hermano, porque toda la gloria es para Él. Amén. Por eso es tan importante decir gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Amén. Es hermoso decir, hermanos, es hermoso gozarnos en la presencia del Señor. De esa manera hasta el Señor nos sana de enfermedades que podemos traer. Han sido sanados de cáncer, han sido sanados de tantas enfermedades que están atacando ahorita a las personas, hermanos, cristianos y no cristianos. Amén. Entonces tenemos que estar conscientes. Nosotros los cristianos tenemos esa grande bendición que a veces el que no es cristiano no la tiene, ¿verdad? Pero nosotros sí la tenemos, hermanos. Entonces nosotros somos los que tenemos que estar bien conscientes de esto. Vamos a leer el versículo 30, dice hasta el 34. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Tú y tu casa. Eso fue lo que obró Dios en este milagro, que el carcelero fue salvo, hermanos. Pero él dijo: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Amén. Entonces eso es lo que Dios está haciendo, hermanos. Tenemos que decirle al Señor: Señor, dime, ¿qué hago? Muéstrame qué tengo que hacer, Señor. Y ahorita Dios nos los está mostrando muy claro, hermanos, que la alabanza tiene poder. Que la alabanza tiene poder. Que nos gocemos en medio de la alabanza. Que nos alegremos. Que cantemos al Señor con gozo, con júbilo, con alegría, hermanos. Amén. Porque también Dios sana, Dios salva y Dios libera en medio de la alabanza. Las tres cosas que Dios me ponía muy fuertes, hermanos: Dios salva, Dios sana y Dios libera. Amén. Entonces, hermanos, no tengamos en poco lo que Dios está haciendo con nosotros. No tengamos en poco. Valoremos lo que Dios está dándonos como hijos de Dios. Valoremos, hermano. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos gozamos en la alabanza, amén, cuando también nosotros nos gozamos en Dios, Dios rompe, no nada más sana, liberta al cautivo, como a estos presos, pero sabe que también rompe cadenas. Amén. Rompe cadenas, hermano, como dice que las cadenas fueron rotas. Amén. A veces traemos cadenas espirituales que no nos dejan caminar en el camino de Dios. A veces traemos cosas tan pesadas, hermano, que a veces vamos caminando en lo espiritual. Bueno, caminamos en lo natural, pero si lo cambiamos a lo espiritual, también a veces sentimos una pesadez, tanto física como espiritual, hermano. Y esas son esas cadenas que a veces no nos dejan caminar, andar en el camino de Dios. Todo se nos hace tan pesado, todo se nos hace tan difícil, todo se nos hace a veces hasta imposible que pueda pasar. A veces viendo a nuestra familia, a nuestros hijos, a veces viendo el esposo a la esposa, la esposa al esposo. Pero ¿sabe qué es, hermano? Son esas cadenas que no nos dejan caminar.
Aquí los presos, y Pablo y Silas las traían, físicas, naturales, pero en lo espiritual, una cadena es muy pesada, hermano, muy pesada. Entonces Dios quiere romper tu cadena o tus cadenas. Dios quiere romper tus cadenas. Dios quiere romper tus cadenas. Dios quiere romper mis cadenas, hermanos. Amén. Dios quiere verme libre de cadenas, de opresión del enemigo. A veces nos sentimos tan oprimidos, nos sentimos tan angustiados, tan desesperados, porque yo sé que a veces entra muy fuerte la desesperación, pero son cadenas que no nos dejan, hermano. Pero Dios ahora dice, ahora es el día de tu liberación. Amén. Ahora Dios nos quiere liberar, hermano. Aleluya. Gózate, amado hermano. Gózate, amada hermana. Deleítate. Aleluya, mis amados hermanos. Gracias a Dios. Esto es lo que la alabanza hace, hermano, que nosotros podamos respirar. Por eso el Salmo 150 dice: y todo lo que respire, alabe a Jehová. Usted y yo respiramos, hermano. Amén. Si usted y yo respiramos, alabemos al Señor, hermano. Amén, hermano. Alabemos al Señor. Si Dios nos está diciendo que sí se puede, hermano. Amén. Entonces, gloria al Señor por eso. Dice, vamos a terminar hasta el 34, hermanos. Y ya cuando dice que ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A la medianoche, hermano, va a decir: ay, pues, qué ocurrencias. Pues estaban locos. Pero no, esto es lo que hace el poder de Dios. A la medianoche se salvaron. A la medianoche se convirtieron. A la medianoche. Para Dios no hay hora, hermanos. Nosotros somos los que ponemos muchas cosas, muchas veces los obstáculos, pero para Dios no debe de haber obstáculos, hermano. Amén. Entonces, esto es lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, hermano. Dice que cuando hablaron la palabra del Señor a todos los de su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, fíjate lo que hizo el carcelero: les lavó las heridas. Estaban heridos, hermano, traían heridas en su cuerpo, pero ellos no se quejaban. Con lo que dijimos al principio, ellos no se dolían, ellos no se lamentaban, porque era más grande y más fuerte el poder de Dios en sus vidas. Era más fuerte, hermanos. Yo sé que así en la vida de la hermana Carmelita, quizás los doctores les daban muy mal diagnóstico, quizás la veían muy mal, pero el poder de Dios en la vida de la hermana era más grande de lo que los doctores le decían. Amén. Y esto tiene que aumentar nuestra fe, hermanos. A veces nos afanamos tanto en las cosas materiales que no pensamos en las cosas que Dios hace, hermanos. Que a veces sí necesitamos trabajar, necesitamos hacer las cosas en nuestra casa, yo lo sé, pero que no sea de más, hermano, para poder vivir, pero que no sea de más. Todo balanceado, hermanos, todo balanceado, todo equilibrado. No te vayas ni para el lado derecho, para el lado izquierdo, ni para el lado derecho. Mantén un equilibrio en tus cosas que tú tienes que hacer. Mantén un equilibrio y dale siempre a Dios lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Aleluya, gloria a Dios, mis amados hermanos. Entonces esto es lo que el Espíritu Santo está hablando a su iglesia. Esto es, hermano. Y dice el 34: y llevándolos a su casa, les puso la mesa.
se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Se regocijó. ¿Qué quiere decir regocijo? Pues 2 veces el gozo, hermano. Regocijo. O 2 veces o muchas veces. Muchas veces es regocijo, es gozarse muchas veces, hermano. Doble, triple, 4 veces, 5 veces, no sé cuántas. Pero es un regocijo que solamente Dios lo da, hermano. No es pasajero, porque el regocijo que Dios nos da es para siempre. Eso ni el diablo no lo puede quitar, aunque el diablo no lo quiere, sí no lo quiere quitar. Que el Señor lo reprenda, pero no puede quitarnos. Si nosotros no nos dejamos, no lo puede quitar. Todo depende de nosotros, hermano. Si usted le deja al enemigo que haga lo que quiera hacer, lo hace. Pero si usted le dice al enemigo, conmigo no puedes, no va a poder, hermano. Amén. Entonces todo está en nuestra fe, en lo que Dios nos ha dado, en el poder que Dios nos ha dado. Depende de nosotros hasta dónde van a suceder las cosas. Entonces nosotros tenemos que ya caminar derecho con Dios, hermanos. Amén. Tenemos que caminar derecho para que el Señor nos responda, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos guíe. Así que, hermanos, cuando estamos sirviendo a Dios y las cosas pasan y las cosas que suceden, parece ser que no suceden lo que debe de suceder, pero nosotros tenemos que pararnos en la palabra y en la fe que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque en la alabanza hay poder. Dígalo fuerte, a ver, lo voy a invitar a que digamos todos. En la alabanza hay poder. Amén. Gloria a Dios. En la alabanza hay poder, hermano. Por eso nos tenemos que gozar y alegrar y decirle, mire, ahora a mí me da tanto gozo que veo a las niñas levantando sus manos, levantando sus mantos para alabar a Dios. Amén. Y eso es porque ellas tienen su corazón agradecido a Dios, hermanas. Pero desde chiquitas, desde chiquitos. Mire, ya nada más terminamos, hermanos, leyendo otros versículos para basarnos más en la palabra de Dios. Ahorita yo cité que todo nuestro ser alabe al Señor. Vamos a leer Salmo 103, 1 al 5 para basarnos más, que la palabra de Dios lo confirme. La palabra de Dios lo confirme, hermanos. Salmo 103. Mire cómo dice la palabra. En el Salmo 103, del 1 al 5, yo lo voy a leer. Y usted también léalo, pero dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Él es el poderoso. Él es el que nos rejuvenece como al águila, hermanos. Mire aquí todas las promesas que acabamos de leer. Por eso dice el versículo 1, bendiga todo mi ser. Cuando estamos alabando, ¿sabe qué estamos también haciendo? Bendiciendo a Dios. Lo estamos bendiciendo, porque muchos cantos hablan, bendeciré al Señor. Estamos bendiciendo al Señor, hermano. Y dice, con todo mi ser. Y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Bendeciremos al Señor. Alabaremos al Señor. Amén.
¿Por qué? Y lo dice, ¿por qué? Porque Él es el que perdona todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Él es el que nos sana. Él es el que sana todas tus dolencias. Por eso le debes de alabar. Él es el que rescata del hoyo tu vida, del pozo cenagoso, hermanos. Cuando alguien está en pecado, que todavía no conoce a Dios, ¿sabe dónde se encuentra? En un pozo. En un pozo, y de ahí no puede salir. Pero ya en Cristo, de ahí Él nos sacó y aquí estamos. Ya no estamos en ese pozo, hermano. Por eso dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor nos rejuvenece, nos conviene, hermanas. El Señor nos rejuvenece. Amén. Gloria a Dios. Nos conviene alabar al Señor, porque Él nos rejuvenece como al águila. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. ¿Quién quiere que oremos por sanidad, por liberación, por salvación? Alguien que